Buenos días. Buenos días, señores. El señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas, señor Víctor Govitz Colchado, el señor invitado que va a dar la conferencia magistral, profesor Jorge Manco, profesores de nuestra facultad, gentiles invitados. Vamos a dar inicio a la conferencia magistral, importancia del sector energía y minas en la economía peruana. Sabido que estamos en el mes de nuestra facultad, el aniversario número 149, o sea, nos falta un año para dar 150 años de vida en nuestra facultad. Como primer acto, vamos a cantar el himno nacional, por favor. ¡Viva el Perú! Acto seguido, las palabras del señor decano, doctor Felipe Barrientos, don Pedro Barrientos Felipe, dando la bienvenida a los distinguidos invitados y al señor ingeniero Govitz. Muchas gracias, profesor Heiner. Bueno, estamos en la celebración del 149 años de creación de la Facultad de Ciencias Económicas acá en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estamos celebrándolo, festejando casi todos los días con exposiciones brillantes, porque verdaderamente son brillantes. Y hoy día también queremos aprovechar la oportunidad para agradecer al ingeniero Víctor Govitz por aceptar nuestra invitación para que realice una exposición acerca de lo que es el sector energía y minas, la importancia que este sector tiene en la economía peruana.
ingeniero Govitz, estamos muy agradecidos por aceptar la invitación y téngalo usted presente que siempre esta escuela, esta universidad, la Academia de Economía siempre va a estar muy agradecida por sus palabras, por sus nuevos conocimientos, que son conocimientos adquiridos en el campo real. Muchas gracias y bienvenidos todos a la celebración del 149 aniversario de la facultad y en especial a la exposición del ingeniero Víctor Gómez. Gracias. Bien, como decía el profesor Barrientos, es muy importante realmente acercar, ¿no?, las personas que están en el mundo real de la economía a la academia, ¿no?, porque los jóvenes que salen de la universidad van lógicamente a incursionar, ¿no?, a dar sus conocimientos, a trabajar lógicamente en la economía y básicamente en el mundo privado y el mundo público. ¿Por qué de repente nos parece muy importante el acto de la minería? Porque es el sector más importante de la economía, que ha aportado más del 50% en algunos años de las divisas al país. El año pasado, si no me equivoco, 39.000 millones de dólares fueron lo que es la minería, ¿no? Y el canon minero es una cantidad exorbitante que se ha generado en las regiones, ¿no?, para generar desarrollo, ¿no?, ¿cierto?, que es lo que se espera. Bien, acto seguido, la exposición magistral del ingeniero Víctor Gómez, quien tiene una trayectoria muy larga en lo que es en el mundo empresarial, ¿no? Pueden escuchar sus palabras y espero que sea de mucha utilidad para los jóvenes estudiantes, para todos nosotros. Gracias. Muy buenos días con todos. Un saludo a todas las autoridades de la Universidad de San Marcos, a mis amigos, colegas que me acompañan. Y tengo que empezar diciéndoles que yo soy el que estoy más que honrado de estar aquí en la primera Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Para mí es el honor que pueda disertar, y más aún en el día del economista. He preparado una presentación para un poco colocar en contexto el sector minero energético del Perú, hacer también un poco la comparación con Congo, que está muy de moda, se está hablando mucho de Congo, mostrar las diferencias y terminar también hablando de los desafíos que como sector enfrentamos, ¿no? ¿Me ayudas con la siguiente lámina? Lo primero que hay que destacar es nuestra ubicación como país privilegiado. Si uno ve la ubicación de nuestra patria tiene acceso a las dos principales economías del mundo, tanto Estados Unidos como China. Fácilmente llegamos al puerto de Shanghái, que es por largo el principal puerto en el mundo, ¿no? Tenemos esa ubicación y además tenemos una diversidad de recursos naturales, de donde destaca sin duda la minería, pero también los hidrocarburos, también la pesquería o ictiología y también muchos productos agroindustriales que nos hemos logrado colocar en el mundo. Somos un país con una apertura comercial, tenemos libre acceso a todas las inversiones del mundo y obviamente tratamos tanto a las inversiones nacionales como las extranjeras igual. Acá no hay trato diferenciado. Somos un país también que en términos macroeconómicos ha logrado grado de inversión. Es importante destacarlo, no todos en la región, en América del Sur, tienen esa condición, salvo Perú, Chile y Colombia. Ni Brasil ni Argentina tienen grado de inversión, por lo cual accedemos a capital de inversión de bajo costo. Tenemos una de las inflaciones más bajas en la región también, a pesar de lo que ha sido la crisis de la pandemia, y por largo en la región somos el mejor país en términos de la relación deuda neta respecto a la dimensión de nuestro PBI. Es decir, somos macroeconómicamente robustos.
Pero si uno ve nuestro PBI, estos 220 billones, somos escasamente 0.2% de lo que es la economía global. Los que no dan una idea, la importancia relativa en el gran concierto mundial, que nos da una idea también del tremendo potencial aún que tenemos por desarrollar. Y sin duda, en el términos mineros vamos a ver más a detalle, como se ha dicho, más del 11% del PBI, casi 60% de las exportaciones, y explica casi el 14% de toda la inversión. La siguiente lámina, por favor. Aquí nuevamente en este mapa del Perú vemos hacia la izquierda, que yo diría son los atributos, y hacia la derecha los desafíos que como país todavía enfrentamos. El primer atributo es que tenemos una población joven, esa es una suerte de bono demográfico. Tenemos de un total de 33 millones de peruanos, 17 millones están en la población económicamente activa, y nuevamente somos escasamente 0.4% de la población global. ¿Dónde está la población? Está en China, está en la India, está en Brasil, no en Perú, ¿no? Lo otro atributo importante es que tenemos un marco constitucional y democrático. Tenemos un sistema de elecciones, tenemos varios poderes del Estado independientes y claramente definidos los roles, y las Fuerzas Armadas están subordinadas al gobierno civil. Al lado derecho están los desafíos, ¿no? Y he hecho una simplificación quizás del mapa del Perú. En amarillo está la zona costera, en marrón la zona andina y en verde la zona amazónica. Una manera rápida de cuantificar el índice de desarrollo social y económico de un país, de un territorio, y claramente ustedes ven, el Perú tiene un promedio de 0.59, sin embargo, cuando uno compara las tres regiones del país, la costa, la sierra y la selva, aparecen las disparidades, ¿no? En parte explicado por nuestra geografía compleja hace que a las personas en general le hace más sentido migrar hacia la costa, donde hay mayor densidad demográfica, pero hay mayor calidad de servicios públicos. Tenemos otro tremendo desafío que es la economía informal. Más del 75% de la población económicamente activa hace una actividad informal. Hacia el final de la presentación, en los desafíos, les voy a hablar de la minería informal aurífera y cómo esa porción informal ha devenido, en algunos casos, en ilegal y criminal. También tenemos desafíos en la educación pública, en la salud pública y también en la infraestructura pública. Tenemos un déficit importante que deberíamos verlo como un desafío, pero como una tremenda oportunidad. Somos un país todavía con un tremendo potencial por crecer, y eso es lo que creo que es lo que corresponde transmitirle a los jóvenes que están presentes en estas salas. Hay desafíos, pero esos desafíos podemos vencerlos si logramos tener consenso en cómo resolverlos. La siguiente lámina, por favor. Hablando un poco del sector minero energético, que la Sociedad Nacional de Minería represento, somos casi el 14% del PBI, casi el 43% de las recaudaciones fiscales, y explican el 19% de la inversión privada, porque ahí estoy sumando la minería, la energía y hidrocarburos, ¿no? Como también se ve ahí, representa más del 66% de las exportaciones. En esa lámina pueden ver las diferencias, y claramente a lo largo del periodo 2003-2012, el cuadro inferior derecho, 2013-2022, ustedes ven cómo ha ido variando. Siempre minería, un pilar fundamental de la economía nacional. La siguiente lámina, por favor. En términos de producción, al lado izquierdo, como pueden ver, la tendencia del cobre, cómo ha ido creciendo. Hemos logrado alcanzar niveles de 2,7, este año podríamos pasar los 2,8 millones de toneladas de cobre, segundos productores de cobre en el mundo, y nuevamente pónganlo en relación con una economía que es 0,2% de la economía global, con una población que es 0,4% de la población global. Somos el segundo productor de cobre, ¿no? Es decir, ¿cuál es la explicación? Que detrás hay una gran riqueza geológica, ¿no? Y una tradición minera de la cual también vamos a hablar. En oro, lamentablemente hemos descendido, en zinc estamos en una meseta, y en plata nos hemos mantenido también en niveles de producción.
donde claramente hemos crecido es en cobre, y si ustedes ven a la derecha en el portafolio de proyectos, estos más de 50.000 millones de dólares, más del 70% son proyectos de cobre. Y es importante que, nuevamente me dirijo a los jóvenes, ¿por qué son importantes los proyectos de cobre? Porque son de larga vida y son, por lo tanto, en términos fiscales, en términos de planificación de un país, del desarrollo, de ese desafío que hemos visto en infraestructura, en educación, en salud, tenemos a través de la minería del cobre la posibilidad de financiar esa brecha que aún tenemos, ¿no? La siguiente lámina, por favor. En hidrocarburos, aquí solamente el contraste. Hace 30 años, más del 50% de la población consumía combustible querosene. Hemos logrado un cambio importante en la matriz energética con la llegada del gas natural. Y también, como ven ahí, hay un crecimiento en términos de conexiones residenciales de gas natural. Al lado derecho, casi al centro, en su mapa del Perú nuevamente, y ven los mapas, las cuencas de hidrocarburos, y claramente se ve el Zócalo continental frente a Talara, la zona de la cuenca del Marañón que compartimos con Ecuador y con Colombia, y donde claramente cuando uno compara Perú con Colombia y Ecuador, uno se da cuenta que claramente tenemos un tremendo potencial no desarrollado. Y básicamente ahí lo que necesitamos es una actividad de exploración en hidrocarburos, en petróleo, que siendo de riesgo es necesaria y es importante porque tenemos ahí un descalce significativo. La siguiente lámina, por favor. En electricidad también, hacer el contraste, hace 20 años, esa era la dimensión en generación, casi 20.000 gigawatts por hora. Eso ha crecido de manera significativa. Al día de hoy estamos, no leo de aquí, casi 90% hemos crecido. Y claramente hay una inversión importante que está asociada a minería, ¿no? El gran consumidor de energía y que ha permitido la gran integración, el sistema integrado, interconectado, es la actividad minera, porque es el rubro, junto con la escasa producción de metales que tenemos, las refinerías de hilo, la refinería de Cajamarquilla, son otros puntales en esta demanda de energía. La siguiente lámina, por favor. Yo quiero hablarles un poco de minería, porque esta lámina nos va a permitir después comparar la minería de Perú con la de Congo, ¿no? Donde, como dije, en los últimos días ha estado muy presente el tema, ¿no? En el Perú hay una larga tradición minera. Nuestro propio escudo nacional, el año 1824, tiene en la parte inferior del escudo una cornucopia de oro. Es decir, los fundadores de la patria reconocían la importancia de la minería. Pero a lo largo de los años hemos logrado crear un ecosistema que no solamente son empresas mineras. Acá vamos a tratar de seguir el círculo. Sí es cierto, empezamos con empresas mineras, pero si ustedes ven ese universo de empresas mineras, está Buenaventura, que es una empresa nacional, está Minsur y Hochschild, que son empresas nacionales, pero ven jugadores mundiales. Hemos logrado, a través de la industria minera, atraer a los principales, jugadores, a las principales empresas globales, BHP, Freeport, Teck, y no solamente, incluso empresas regionales. Nexa es una empresa de Brasil, el Grupo México, su nombre lo dice, Las Bambas, China, Glencore, Suiza, Barrick, Canadá, Sumitomo, por ejemplo, y Mitsubishi, compañías japonesas. Es decir, hemos logrado como país atraer inversión, capital extranjero, por las razones que les he mencionado en anterioridad, pero eso le da una fortaleza a esta industria y le da una dimensión que, vuelvo a repetir, nos debería permitir mirar a largo plazo, planificar a largo plazo a partir de la industria minera. Además, siguiendo este círculo, tenemos autoridades, tenemos un sistema administrativo bastante sólido, con muchos años, el propio Ministerio de Energía y Minas, INGEMET, autoridades como el Ministerio del Ambiente, la Autoridad Nacional del Agua, la autoridad que certifica y aprueba los proyectos ambientales, SENACE, y además de eso, luego cuando hay una operación en marcha, los sistemas de supervisión, OSINERMIN, OEFA, SUNAFIL, que no he puesto, se me ha pasado. Tenemos gremios a los cuales esta industria representa, gremios empresariales como es la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, gremios
más bien profesionales, como es el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, el Colegio de Ingenieros y otros tantos. Tenemos un sistema académico importante. La propia Universidad San Marcos forma geólogos, la Universidad San Marcos forma ingenieros de minas. Tenemos centros no solamente de formación a nivel de ingeniería, sino también escuelas técnicas. Tenemos todo un sistema de prensa especializada, analistas especializados en minería, firmas de ingeniería y consultoría. Tenemos proveedores de bienes, de servicios, de equipos, de tecnología, y tenemos contratistas especializados. Este es un ecosistema. Es decir, hacer minería en el Perú, y por eso voy a hacer ahora la comparación en breve con Congo, tenemos unas diferencias, unos atributos que hacen factible esta actividad y obviamente promueven estas inversiones tan importantes que se requieren para los proyectos de cobre. La siguiente lámina, por favor. Esta es una curva muy rápido para que vean cómo ha sido la evolución a lo largo del tiempo. En la parte superior en dólares y en la parte inferior los proyectos que a lo largo de estos periodos han ido saliendo, han ido construyéndose, pero en general en la última década se han invertido más de 50.000 millones de dólares, y si uno hace la mirada de 20 años, más de 85.000 millones de dólares. Eso explica por qué el Perú ha alcanzado la posición de ser el segundo productor de cobre en el mundo. La siguiente lámina, por favor. Esta es una lámina bien interesante porque ven la evolución del año 2001 al 2023. Hoy día, temprano la comentaba con Ángela Grossheim, que nos acompaña, es la directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo. Ella es la que está en el día a día al frente de la organización. Si ustedes ven, las empresas grandes de gran minería son el 2% del universo. Las empresas medianas son el 24% y las pequeñas minas, el 74%. Sí, pero sin duda, claro, este es el número de empresas, pero las que tienen el gran impacto en la economía son las grandes y medianas. Pero les da una idea de que el universo, la propia geología del Perú, permite toda esa gama de operaciones. He mencionado, por ejemplo, Buenaventura. La historia de Buenaventura hace más de 70 años, 71 años para ser preciso, nace con una pequeña mina de vetas angostas que al día de hoy sigue operando, que es Julcani. Pero esa mina pequeña le permitió a don Alberto darse el impulso y crecer a lo que el día de hoy es Buenaventura, ¿no? Pero es importante que el mensaje es, cuando hablamos de industria minera, estamos hablando de una gama importante de empresas. La siguiente lámina, por favor. La estructura de producción, claramente en una mirada histórica, en una serie histórica, el crecimiento del cobre, como les mencionaba, es importante. La del zinc también, en la plata nos hemos mantenido y en el oro hemos descendido. Y en estaño es una sola mina, también hay un descenso. En hierro, importante mencionar el crecimiento significativo. Es una empresa que fue del Estado, fue privatizada, son capitales chinos, y se nota claramente la inversión que les ha permitido crecer en producción en hierro. La siguiente lámina, por favor. Y esto es un poco la participación del PBI minero al día de hoy. Sin duda, el gran pipe, el gran pilar de la economía es el cobre, así como en las 70 un presidente chileno decía que el cobre es el salario de Chile. Claramente en el Perú se está haciendo lo mismo, ¿no? Y tenemos ese potencial por desarrollar, ¿no? Esto es la foto de cómo estamos al día de hoy. Nosotros podríamos duplicar el nivel de producción, estar disputándole el primer lugar a Chile, y sin duda tendríamos que repetir esa frase de los años 70, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Y un poco regresando y ya yendo a lo concreto, cuando uno mira ese portafolio de proyectos mineros, uno encuentra que hay dos grandes concentraciones. Una en el centro, una al norte, perdón, en Cajamarca, donde está Yanacocha Sulfuros, Michiquillay, Conga, Galeno, La Granja y Cañariaco. Ahí me falta añadir La Zanja, me falta añadir Coimolacha Sulfuros. Es decir, en Cajamarca hay un conjunto de proyectos que si lográramos, digamos, consenso a nivel local sin duda, pero a nivel nacional también, tendríamos no menos de 1 millón de toneladas de cobre fino al año adicionales. ¿Cuál es el desafío en Cajamarca? Que Cajamarca no es una región costera. Entonces ahí aparece la discusión, ¿cómo vamos a conectar Cajamarca con la costa? El negocio minero es un negocio de exportación.
necesitamos conectarlo, necesitamos tener infraestructura, y es algo de lo cual voy a hablar, y nuevamente lo voy a referir al caso de Congo. Y hacia el sur hay el otro gran clúster que está, digamos, liderado por Arequipa, pero acompañado por Apurímac y Moquegua. Ahí también, de alguna manera, hay más infraestructura, tenemos el puerto de Matarani, pero igual, ese potencial del sur, donde está ahí la lista de proyectos, Los Chancas, Trapiche, Antilla, Cotabamba, Huaquira, está Tía María, está Zafranal, todos proyectos de cobre, es otro 1 millón de toneladas finas que el Perú puede producir. Entonces, cuando uno dice el Perú puede igualar la producción de Chile, tiene base científica para demostrarse. Y claramente, como he tratado de decir, la industria minera, sobre todo la de gran volumen, lo que establece y logra establecer es un gran corredor económico. Este es un negocio que integra, en este caso, la región altoandina con la zona costera, porque es un negocio de exportación. Y cuando hablamos de integración de ese corredor económico, lo que estamos hablando es que se requiere inversión en carreteras, se requiere inversión en energía, en telecomunicaciones, en puertos, y eso dinamiza los corredores económicos. Es decir, el mensaje es claramente hay 2 grandes corredores por desarrollar en el Perú detrás de estos proyectos de cobre. La siguiente lámina, por favor. Nuevamente ahí decirles cómo está la producción de Perú. El mensaje es cierto, el cobre es gran minería, pero sobre todo el zinc, la plata, el estaño, el plomo, casi todo está ligado a mediana minería. Es decir, las oportunidades, de inversión, las oportunidades de empleo, las oportunidades de desarrollo en el territorio son múltiples por la riqueza de nuestra geología. La siguiente lámina, por favor. Claro, y viendo en ese contexto los proyectos Greenfield, y eso nuevamente nos diferencia de Chile. Chile ha tenido un crecimiento basado en su minería de cobre. La geología de Chile es mucho más monometal, es básicamente una minería de cobre. La ventaja del Perú es su riqueza geológica es mayor. No necesitamos solamente crecer en cobre, podemos crecer en plomo zinc, como he mencionado, en estaño, podemos crecer en plata. Pero claramente detrás de nuestro desarrollo minero podemos lograr una empatía con el desarrollo del territorio, que es el otro mensaje a transmitir. La siguiente lámina, por favor. Y es por eso que, regresando al concepto de los 2 grandes clústeres, el clúster del norte en Cajamarca y el clúster del sur, de alguna manera Apurímac, unido con Arequipa, tenemos que lograr como sector minero y también como país lograr ese consenso y ese debate, porque esos corredores económicos van a requerir tener planificación y infraestructura compartida. Quizás esta lámina no da para entender claramente el concepto, pero hay una lámina donde vamos a ver las leyes de los yacimientos. Claramente hay proyectos de gran volumen, gran tonelaje, pero baja ley. Y por lo tanto, para desarrollar, para que la inversión se justifique financieramente, desde mi punto de vista, sobre todo en Cajamarca, se va a requerir infraestructura compartida. Para darles un ejemplo, Cajamarca, como decía, no es una región costera y tiene que definirse cuál va a ser el puerto de salida. Si estamos hablando de 1 millón de toneladas de cobre, estamos hablando de una capacidad de puerto que va a sacar concentrados, es decir, material a granel, del orden de los 4 a 5 millones de toneladas. ¿Cuál va a ser el puerto de salida de Cajamarca para la exportación? ¿Va a ser Eten, en Chiclayo? ¿Va a ser Bayóvar? Y esa discusión va a permitir definir claramente cuál va a ser ese corredor económico. Si esa definición no se da, los proyectos de manera individual no van a poder pasar la valla, que es lograr la viabilidad económica, ¿no? En el caso del sur pasa algo parecido. Lo que hemos vivido, lo que seguimos viviendo en el caso de Las Bambas es un ejemplo de ese tipo. Las Bambas fue inicialmente diseñado con una infraestructura que después se postergó, no se realizó, pero sin duda se requiere un debate más profundo para tener hacia el sur una infraestructura seguramente multipropósito, unos tramos seguramente con concentraductos, otros tramos con ferrocarriles y eventualmente otros tramos con camiones, para que hagamos que la logística de exportación tenga valor económico, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Y aquí voy a pasar un poco
Esta es una de las láminas nuevas que he preparado en los últimos días para tratar de hacer una comparación a pedido de acá, de mi querido amigo, me pidió Jorge que hiciera esta comparación de Perú y Congo. Claramente Congo ha igualado en producción a Perú. Si uno mira al lado izquierdo el número de empresas, cierta similitud, muchas empresas. Vamos a la siguiente y ahí aparece la diferencia. Miren la ubicación al lado izquierdo, vean la ubicación del Congo respecto al África, ¿no? Es un poco, guardando las distancias, es como un Cajamarca, ¿no? Es un país no costero. Y si ustedes ven al lado derecho, disculpen que esté en inglés, recién pude obtener la información, es un reporte donde estima cuántos son los tiempos que le toma recorrer los concentrados, la producción de Congo, para salir a un puerto que finalmente lo va a llevar a la exportación. Están usando por lo general Sudáfrica y en la parte inferior el tránsito de ida y vuelta de una tonelada de concentrado del Congo es 50 días. 50 días. Y la mejor solución es ir hacia este puerto que se llama, no leo bien, Lobito, algo parecido a Lobito. Es una inversión pendiente de hacer. Hay obviamente grupos interesados en hacerlo y permitiría reducir el ciclo logístico en 20 días. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es decir, los números a veces, la primera impresión no es la impresión que uno tiene que llevarse. Y lo van a ver en la siguiente lámina, ¿no? Congo está produciendo lo mismo que Perú, pero está produciendo con costos mucho más altos que Perú. Entonces el impacto económico que deja en el país es bastante menor. ¿Cómo explicamos que el Perú tenga esa recaudación tributaria por minería? Porque ha logrado poner en valor un negocio que es rentable y que paga impuestos. En el caso del Congo, como ven ahí, todas las distancias son muy grandes y el Congo, a diferencia de Perú, no tiene el ecosistema que les he mencionado. No tiene la regulación gubernamental, no tiene el conjunto de proveedores de bienes y servicios y por lo tanto opera a costos muy altos. Oportunidad sin duda, hay muchos peruanos, hay muchas empresas contratistas peruanas que están en el Congo, porque claro, es una oportunidad de hacer negocios. Pero quiero hacerlos es notar de que no nos dejemos llevar por el canto de sirena, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Claramente el Perú está en, las dos primeras columnas son reservas, el Perú supera a Congo en reservas y al lado derecho las dos columnas son recursos. Nuevamente Perú supera al Congo en recursos de cobre. La siguiente lámina. Aquí lamentablemente no me ayuda la escala, al lado izquierdo están las minas con reservas y al lado derecho los recursos. Es un concepto, reserva es lo que es económicamente ya probado, recurso todavía tiene muchos desafíos de ingeniería para mostrar que tienen valor económico y convertirse en reservas. Pero lo que quiero marcar, lamentablemente no ayuda a la figura, es que las columnas naranjas son las minas de Congo y al lado azul son las minas de Perú y los proyectos de Perú. Y claramente lo que ven es las tonelajes de las minas de Congo son pequeñitos, sin embargo las leyes son muy altas. Es decir, es un negocio que se basa en leyes altas. Es decir, la única manera de que el Congo pueda producir cobre es con minas de alta ley. La foto no se ve lamentablemente en esta escala, pero son minas de 5% de cobre, 4% de cobre. El Perú, con la logística, que todavía falta mejorar, con ese ecosistema, opera minas con 0.3% de cobre. Entonces ha puesto en valor algo que si estuviera en el Congo valdría cero, ¿no? Entonces es un poco para darnos idea de que no hay que llorar sobre la leche derramada. Creo que hemos avanzado mucho. Yo siempre veo el vaso medio lleno, más que el vaso medio vacío, pero esa es un poco las diferencias entre el Congo y el Perú. La siguiente lámina, por favor. Finalmente, ponerlo en contexto, nuestro desafío, como dije, construir juntos como país el clúster del norte, el clúster del sur, y uno lo compara con el desafío que tiene por delante todavía el Congo. Solamente como referencia, en el Perú, en el promedio, por la ubicación de nuestra geografía y nuestros yacimientos, la distancia para llegar a la costa de los proyectos de cobre, números gruesos, son 300 kilómetros.
En el caso de Chile, nuevamente por su geografía, que es una tripa, la distancia para llegar a la costa son 100 kilómetros. Pues naturalmente ellos siempre han tenido una logística más sencilla. Pero si uno se compara con el Congo, es otra cosa, ¿no? Entonces, miremos con optimismo el desarrollo minero del Perú y tratemos de lograr este encuentro, de ver cómo el desarrollo de la minería se encuentra con el desarrollo económico del país. La siguiente lámina, por favor. Ya para terminar, claramente el Perú como minería está inserto en el globo. Los desafíos globales son los desafíos de la industria minera, por la misma razón que les he mostrado por las inversiones extranjeras que hay en el Perú. Las industrias en el Perú están, dentro de sus agendas está la descarbonización, la electromovilidad y también la diversidad e inclusión. Y al lado derecho he puesto los desafíos que son propios de nosotros como peruanos, ¿no? Tenemos un desafío de aceptación social, no lo podemos negar. Por eso, desde la Sociedad de Minería, en conjunción con el Instituto de Ingeniería de Minas, hemos hecho esa reflexión y somos conscientes que no se puede hablar de desarrollo minero sin hablar de desarrollo territorial. No podemos hablar de minería hablando solamente en términos económicos, cuánto aporta en impuestos, cuánto aporta en PBI, sino tenemos que ver cómo minería a su vez ayuda al desarrollo de la localidad donde operamos y cómo se construye este corredor económico que menciono. La informalidad y la minería ilegal es otro flagelo que enfrentamos y finalmente la burocracia. Creemos que sin cambiar estándares podríamos ser más ágiles, mucho más asertivos, más predecibles en la obtención de permisos. Y quizás en el tema de minería informal y legal me voy a detener un minuto más en la siguiente lámina. La minería ilegal ha adquirido una dimensión muy grande y, como lo comentaba, para ponerlo nuevamente en contexto, el precio del oro el año 2019, previa a la pandemia, era $1.300. Ustedes que son estudiantes de economía deben saber, como consecuencia de la pandemia, los países más desarrollados que hicieron para no caer en recesión, inyectaron capital, ¿no? Hicieron una inyección significativa de circulante para evitar que la economía entre en recesión. Pasada la pandemia, ese excedente de capitales, una parte importante está migrando a un activo mucho más de más valor, más perecedero, que es el oro. Y eso explica por qué el oro, previa a la pandemia, estaba en $1.300 y el día de hoy estamos en 2.330. Es decir, el precio del oro ha tenido un crecimiento tan significativo que ha generado, no podemos negar, una tremenda fiebre. Eso en un país donde todavía no hemos, creo yo, atacado correctamente el tema. Como hemos visto, la minería tiene una dimensión muy grande, hay pequeño, mediano y grande. Durante la regionalización, un error creo que cometimos, y lo digo en plural, pues somos todos partes del país, se le dio la responsabilidad a los gobiernos regionales de la actividad de obtener permisos y fiscalización de la pequeña minería y la minería artesanal. Y eso lo que ha hecho es crecer esa área, y esa área, muchas de esas plantas obtenidas con permisos a través de los gobiernos regionales no tienen minas, y lo que promueven es una actividad ilegal que es que entren a las minas, a los socavones, para poder alimentar a sus plantas. Es decir, es un tema complejo. Desde la Sociedad de Minería lo hemos analizado, hemos propuesto darle trazabilidad plena a esta actividad. Es una actividad que sin explosivos no tendría capacidad de llevarse a cabo. El REINFO y la SUCAMEC tienen que ayudarnos en ese proceso de formalizar ese primer eslabón. Pero es una actividad que no se podría desarrollar si no hubiera una planta de beneficio donde tratar esto. Uno no saca de la mina oro, uno lo saca es un mineral que tiene contenido de oro y que tiene que pasar por un procesamiento. Ese procesamiento inicial de chancado, molienda, cianuración, va a producir un precipitado. Y un precipitado que luego tiene que pasar a una planta de refinación. Entonces, si no logramos, obviamente, un esfuerzo del Estado con los privados que están en estas actividades, trazabilidad plena, registro pleno de eso, poco probable que podamos resolverlo por el gran incentivo económico. El Perú formalmente produce, números gruesos, 3 millones de onzas al año. Sin embargo, hay un descalce en esa producción con la producción que registra aduanas. Por aduanas, vía el REINFO, está saliendo 1 millón de onzas adicionales del país. Pero ahí no acaba la cuenta.
El Banco Central de Reserva, a su vez, está verificando las cuentas de los países vecinos, sobre todo Bolivia y Ecuador, y hay un descalce entre la producción aurífera de Bolivia y la exportación de Bolivia. Entonces la hipótesis es que hay una parte del oro que sale por aduanas a través del REINFO, ese 1.000.000 de onzas, pero habría otro 1.000.000 de onzas que por contrabando llega a estos países vecinos y a través de los países vecinos se exporta. Esa es la dimensión del problema. Sin duda, al centro está el desempleo que todavía persiste en el país, pero tenemos que lograr una solución conjunta, ¿no? Eso es, creo, todo. La siguiente lámina. Termino con esta frase. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ha cumplido 128 años. Es una institución que no tiene los años de lo que es esta casa de estudios, pero que trabaja con una mirada de largo plazo, y lo que he tratado de transmitirles en esta presentación es eso, sobre todo a los jóvenes. Tenemos mucha fe y mucho optimismo respecto al futuro, pero lo vamos a construir juntos en la medida que dialoguemos y logremos consensos. Muchas gracias. Muchas gracias a ingeniero Víctor Govitz. Realmente la charla ha sido de mucha ayuda para nosotros, sobre todo para los estudiantes, ¿no? Que realmente como se dice, de la fuente primaria, la data es muy importante para ver el grado de importancia que tiene la minería, ¿cierto? En el 2000 a la fecha, en muchas regiones del país, ¿no? Tales como Cajamarca, Ancash, Arequipa, Cusco, han recibido miles de millones de canon. Por ejemplo, Cajamarca del 2004 al 2014 recibió más de 4.000 millones de soles. O sea, más de 1.000 millones de dólares. ¿No? La pregunta es, ¿cuál es el grado de desarrollo o de crecimiento que se ha logrado en esas regiones? Cajamarca sigue siendo una región pobre, ¿no? Entonces, a pesar de que sigue ganando canon. Entonces, el reto, como decía el ingeniero, es el uso eficiente de los recursos que genera la minería. Ese es el gran reto. Bien, a continuación los comentarios de la conferencia por parte del profesor Jorge Mancos Sacunete. Señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas, doctor Pedro Barrientos Felipa, hoy es un día muy importante en el calendario de la historia de nuestra facultad, que está cumpliendo un aniversario más de su fundación, un 7 de abril de 1875, durante el primer gobierno civilista de don Manuel Pardo, cuyo retrato lo tenemos al frente en la parte central. Es también un día importante porque por primera vez en la historia de nuestra facultad da una conferencia el presidente de la Sociedad de Minería, Energía y Petróleo en nuestra facultad. Eso marca una diferencia con el pasado, y creemos nosotros, aquellos profesores que formamos jóvenes economistas, que debe haber una relación entre la formación teórica y el mercado, ¿no? Y para ello, qué mejor que invitar a líderes empresariales, a trabajadores, a políticos, ¿no? Para que de una u otra forma transmitan su conocimiento y su experiencia. Señor decano, yo no puedo dejar pasar
la presencia de ilustres personalidades que nos acompañan esta mañana. Debo mencionar a la doctora Ángela Grosseman, exministra de Energía y Minas del Perú. Debo mencionar al ingeniero don Augusto Bertel Montori, expresidente de la Sociedad de Minería y Petróleo y Energía, es gerente de Milpo durante muchos años y que nos va a acompañar el 21 de este mes, ¿no? O 22, la verdad que 22. Bueno, la memoria es como las amantes, lo traiciona a uno, ¿no? Tenemos también la presencia de don Isaac Humala, que siempre nos acompaña, ya es caserito en nuestras conferencias, está con su señora hija, ¿no? Él es un político y defensor de los derechos laborales de mucha data, además es el padre del expresidente Ollanta Humala y del candidato Antauro Humala. Está también nuestro amigo directo Carlos Díez Canseco, gerente del Instituto de Ingenieros de Minas, acompañado también por un viejo amigo Jorge Ardila, miembro del Instituto de Ingenieros de Minas. Están distinguidos profesores, ¿no?, que agradezco infinitamente vuestra presencia, y a todos los señores estudiantes que hoy día están llenando el auditorio. Particularmente, ¿están mis alumnos de análisis del pensamiento económico? Ya, al final, ya saben, se registran porque tienen un puntaje adicional, ¿eh? Bien, esta exposición va a estar a cargo de ustedes, ¿no? Tanto el decanato como el CERCEO, del cual soy director, vamos a hacerlas llegar, ¿no? Es importante porque es un diagnóstico, es una radiografía de cómo está el sector minero energético, el sector más importante de la economía peruana, ¿no? Si ustedes tienen, ¿no? Bueno, acá no ha sido, las inversiones mineras aparecen a partir del año 2000. El año 1992, las inversiones mineras apenas alcanzaban los 25 millones de dólares. Hoy bordean los 4.500, 5.000 millones. El 2012 alcanzaron casi los 10.000 millones. Y esos volúmenes de inversión son los que necesita el país para crecer. Es evidente que ese régimen promotor que ha tenido, y hay que decirlo, la minería, también debiera tenerlo la industria, también debiera tener el sector agroexportador, como ha sido así entre el 2001 al 2020. Porque esta alianza Estado-empresa privada es la fórmula de los países que han alcanzado la prosperidad según, ¿no?, como dice el libro de Por qué fracasan los países de Acemoglu y Robinson, construyendo instituciones inclusivas, democráticas, de libre competencia, con un rol del Estado, con una posición territorial, ¿no? Evidentemente nos falta mucho para construir instituciones inclusivas, y de ahí justamente la importancia de las cifras sobre las economías informales, las economías ilegales, en el caso del oro. Creo que entre los aspectos que yo personalmente
quisiera resaltar es la importancia de los conflictos sociales y los conflictos ambientales, ¿no? Porque no hay una estrategia de Estado, no es solamente responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas, es una responsabilidad de gobierno, de Estado, que atraviesa varios ministerios, a pesar de los enormes, millonarios recursos. Solo por mencionar uno que escribí, la región del Cusco, por canon gasífero y por canon minero, del 2004 al 2023, ha recibido una cifra de 37.000 millones de soles. La pregunta que uno se hace, ¿dónde está ese dinero? ¿No? ¿En qué se ha invertido? Y lo mismo podríamos hacer con ANCAS y con todos los departamentos que han percibido rentas por canon, regalías, impuesto extraordinario, gravamen minero, derechos de vigencia, entre otros. Y creo que ahí tenemos que recurrir, señor decano, al conocimiento de los antropólogos, ¿no? A John Murray, reconocer la importancia de los pisos ecológicos, la importancia de la reciprocidad, la importancia de la redistribución del excedente, la importancia del agua. Y en esto yo quiero recordar a un viejo patriarca de la minería, don Alberto Benavides de la Quintana, que decía, la minería debe sembrar agua, ¿no? Esa es parte de la solución muy importante. Creo también, por la exposición y los cuadros, que en nuestro país hay dos grandes proyectos, ¿no? Hay dos grandes proyectos que significan un corte, ¿no? El año 2000. Uno es el proyecto minero Antamina, que significó más de 2.300 millones de dólares. Y justamente aquí tenemos a don Augusto Bertel Montori, ¿no? El que fue presidente del directorio en ese momento. Yo era asesor, me acuerdo, en el Congreso, escuchaba el proyecto, había poca fe, ¿no? Como dice el vals, ¿no? Sin embargo, fue una realidad a partir de agosto del 2001. 2.300 millones de dólares de inversión, 98, 99, 2000, significaron un corte. A partir de ahí es ascendente el monto de las inversiones. El otro corte importante tiene que ver con Camisea. Camisea cambia la matriz energética de nuestro país a partir del 2004, cuando llega el gas de Camisea, con todos los problemas. Creo que uno de los grandes dilemas que tenemos que resolver es la masificación del gas a nivel nacional. Lima, Callao, no solamente pueden ser beneficiarios de el gas de Camisea, y sobre todo el Gran Sur, ¿no? Empezando por Cusco, Arequipa, ¿no? Tacna, Moquegua, debieran recibir el gas, un combustible limpio, un combustible económicamente más barato que su competencia, que es el GLP. GLP, que cada vez importamos gas licuado de petróleo que se vende en balones, que de una demanda de 70.000 barriles al día, producimos no más de 45. La diferencia se importa. Entonces, Camisea nos proporciona esta energía, 45% de la energía lo proporciona el gas natural de Camisea a partir del lote 88, que tiene precio regulado. La gran pregunta, ingeniero Govics, presidente de la Sociedad de Minería y Petróleo, periodo 2023-2024, es cómo hacer para destrabar los proyectos mineros
que aquí han sido expuestos tanto en la parte norte como en la parte central, en la parte sur. Se ha demostrado que tenemos grandes recursos superiores a los de Chile, superiores al del país del Congo, ¿no? Pero esos recursos, para ser transformados en reservas, requieren exploración, ¿no? Y exploración implica riesgo. Entonces, ese es el gran problema. De allí no solamente falta una política de Estado, falta un mayor nivel de comunicación. Esta es una de las razones por las cuales organizamos este tipo de conferencias, para que los jóvenes, ustedes los estudiantes, nosotros, como diría John Maynard Keynes, ya estamos muertos en el largo plazo. No deseo la muerte de ustedes ahorita, ¿no? Pero ya en el largo plazo, 20 años, ya no estamos, ¿no? Entonces los jóvenes sí, los jóvenes ustedes tienen un techo de 50, 60 años. Entonces, estos proyectos, de una u otra manera, tienen que ver con el futuro del país, con el futuro de los jóvenes. Y para destrabar estos proyectos tenemos que entender la lógica campesina, tenemos que entender la política, tenemos que entender la crisis política que vive nuestro país. No hace mucho estuvo el embajador del Japón, el año pasado, invitado por nuestro directo amigo Carlos Aquino, que va a ser comentarista el próximo 16, la conferencia que va a dictar el profesor Campodónico, justamente sobre esta crisis de hegemonía entre Estados Unidos y China, que la estamos viendo ahora con el puerto de Chancay, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para destrabar? Problema de comunicación. Ir a las universidades públicas, es verdad. Conversar con los frentes de defensa, con los liderazgos regionales, provinciales, ¿no? Porque desde que estoy en la minería del año 88, don Augusto Bertel está pues del año de la pera, el año 1958, por lo menos, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, tenemos que tener una relación de hacer alianzas estratégicas, ¿no? Sobre todo con los jóvenes, con los trabajadores, con los frentes de defensa, demostrando la importancia en la generación de rentas que tiene el sector minero energético. En el caso del petróleo, no se ha visto, lamentablemente, somos un país que consume al día 260.000 barriles diarios equivalentes de petróleo y no producimos ni 40, ¿no? Por lo tanto, la diferencia tenemos que importarla. Pudiendo nosotros, ¿no?, de haber la suficiente confianza y estabilidad, producir 100.000 barriles adicionales a los 40.000 que ya producimos básicamente en Talara. Ese es un problema, porque de una u otra manera el gas de Camisea, las reservas ya se están agotando. Del 2004 a 2023 hemos consumido 3.2 trillones de pies cúbicos y el lote 58, 2 trillones, prácticamente el lote 58 de exportación ya habría consumido sus reservas. ¿Cómo hacer para que la minería tenga un mayor valor agregado? ¿No? O sea, eso es importante, esa es una cuestión. Acá se han hablado de concentrados y se puso como ejemplo Chile, ¿no? Chile tiene 8 refinerías, ¿no?, fundiciones, exporta finos, mientras nosotros exportamos concentrados, y tenemos una sola refinería de cobre, la refinería de cobre de Hilo, que es una inversión que hizo el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Entonces, esta es una interrogante, ¿no?
Y creo que para que exista esta posibilidad de un mayor valor agregado, tenemos que promover la industria. La industria en nuestro país tiene que tener también un marco promotor. Un marco promotor. Se ha dicho acá muy bien el efecto multiplicador de la inversión. La inversión en el sector minero. El sector minero es el sector más importante de la economía peruana. Si yo dejo, ¿no?, el sector petróleo y electricidad, mis cálculos, ¿no?, acá quisiera yo conversar en su momento con los profesores, ¿no?, según las cuentas nacionales, el peso que le dan a la minería es de 9%, yo calculo que es un 15%. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando se hizo la medición en el 2007, la producción física de cobre no pasaba del 1.000.000 de toneladas de cobre. Hoy día estamos en 2.7 millones, con las posibilidades de duplicar esa producción, como ha sido expuesta en la conferencia del ingeniero Govics. También se ha dicho la importancia del cobre, y yo quiero enfatizar aquí que vivimos una transición energética, ¿no? En esa transición energética, el cobre, en esta década, ¿no?, prácticamente los estudios de consultoras nos transmiten que va a haber una demanda insatisfecha, ¿no? O sea, los precios del cobre tienden a la subida. Por eso los precios del cobre ahorita se mantienen sobre $3.08 la libra, ¿no?, y se pronostica que puedan estar el próximo año o este año a fines al doble. ¿Y esto por qué? Por esta transición energética, ¿no? Las energías limpias, renovables no convencionales, como la eólica, las solares, necesitan cobre. El parque automotor eléctrico es intensivo en cobre. Las casas inteligentes necesitan cobre. Y sobre todo, la industria de armas necesita cobre. Y justamente China, que es un importante productor de cobre, es el principal mercado de minero, así como es el primer productor minero de oro, de zinc, de plomo, es el tercer productor de cobre, pero consume más de lo que produce, por eso que le importa al resto del mundo. Yo quiero con esto terminar, no sin antes saludar, ¿no?, nuevamente la importancia de la presencia de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, como los representantes del Instituto de Ingenieros de Minas, que sientan que esta es su casa, ingeniero Govics, que las conferencias aquí, por favor, también se puedan expresar, porque es importante el Foro San Marcos a nivel, no solo país, sino a nivel mundial. Muchas gracias y aplauso, por favor. Gracias, profesor Manco. Acto seguido, el profesor Manco, como director del CERCEU, de la facultad, hará la justificación de la condecoración con la medalla de Bruno Moll, ¿no? Por favor. Disculpen, como director del Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria, no es la primera vez que lo hacemos. Ya la pandemia nos afectó porque impidió justamente esta relación presencial, pero por resolución directoral del Centro de Responsabilidad Social, la 021-2024,
Reconocimiento Bruno Moll al ingeniero Víctor Govis Colchado. Por la presente ceremonia se dará un reconocimiento al señor ingeniero Víctor Govis Colchado con la medalla Bruno Moll, el más importante economista en los 149 años de creación de la Facultad de Ciencias Económicas, el cual se otorga a las personalidades destacadas del ámbito académico, empresarial, político y diplomático que hayan realizado aportes al país, sea en las ciencias económicas, sociales, políticas y empresariales. En tal sentido, la Facultad y el Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria, CERCEU, condecoran al ingeniero Víctor Govis Colchado, actual presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú, y que es también presidente y gerente general de la empresa minera Antamina, una de las más importantes que contribuye con el crecimiento económico del Perú. Se debe tener presente que la Sociedad Nacional de Minería es tan antigua como nuestra facultad, pues se crea el 22 de mayo de 1896, con la finalidad de promover la recuperación económica y la inversión privada durante el gobierno del presidente Nicolás de Piero Lavillena, denominado el Califa por su liderazgo popular. Es el periodo de recuperación de la economía y sociedad luego de las consecuencias negativas y desastrosas de la guerra del guano y el salitre. Fundamentos legales, ley universitaria, artículo 125. Medios de promoción de la responsabilidad social universitaria. Cada universidad promueve la implementación de responsabilidad social y reconoce los esfuerzos de las instancias y los miembros de la comunidad universitaria para este propósito. Estatuto, artículo 200. Son lineamientos de responsabilidad social de la universidad a crear espacios de interacción académica, científica, tecnológica y social que garanticen el cultivo de vínculos entre la universidad, la comunidad, el Estado y la empresa. B. Cultivar valores y principios éticos con responsabilidad social en la formación integral de la comunidad universitaria y propiciar la mejora constante de la imagen institucional a nivel nacional e internacional. C. Fortalecer a los actores sociales y universitarios a través de la extensión y proyección, mejorando sus capacidades para afrontar sus problemas. D. Recoger de las comunidades sus conocimientos y experiencias e incorporarlos a las actividades científicas y académicas de la universidad. E. Participar y pronunciarse en los grandes debates de problemas relevantes del país para contribuir a su desarrollo económico y social. Se dará lectura breve a su currículum vitae. El ingeniero Víctor Govis cuenta con más de 35 años de experiencia en la gestión de operaciones y proyectos mineros y de tajo abierto. Es ingeniero de minas, formado en la Universidad Pontificia Católica de Perú. Además tiene una maestría de Administración de Empresas en ESAN, en la Escuela de Administración de Negocios, con estudios de especialización en la Wharton School de Pensilvania y en la Kellogg School. Ha ocupado los siguientes cargos empresariales y laborales: presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y Energía, 2023-2024, presidente y gerente general de la compañía minera Antamina, presidente del Consejo Directivo del Instituto de Minas del Perú, gerente general y CEO de la compañía de Minas Buenaventura, docente en la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú,
docente de la Escuela de Posgrado Gerens, gerente general de Nexa Research Perú, lo que antes era Milpo Atacocha, director independiente y subgerente en Volcan Compañía Minera, director general y director de Castrovirreina Compañía Minera, gerente general y gerente de operaciones de empresa administradora Shungar, entre otras actividades. Por tales considerandos de hecho y de derecho, se concede la medalla Bruno Moll al ingeniero Víctor Govis Colchado, actual presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Señor Decano. Una foto delante. A ver, vamos a hacer unas 3 o 4 preguntas de alguien, por favor. Por favor, el profesor Alegría, adelante. Sí. Gracias por las dos preguntas. En la primera de ellas tengo que hacer la aclaración. El cobre, al igual que todos los metales, es un commodity. Es un commodity. No hay que el cátodo de cobre, el concentrado de cobre de Chile valga más que el de Perú. Pero sí me lleva a la reflexión que es importante, que es los costos de producción, ¿no? Si nosotros vemos todas estas operaciones mineras de Perú y las compara con las de Chile, nuestras minas son más jóvenes y por lo tanto operan a menores costos, ¿no? Las minas con el tiempo profundizan, las minas con el tiempo
se complican más presencia de agua, menos calidad de roca, por lo tanto los costos se elevan. En términos generales el Perú opera con menores costos de producción, entonces al mismo precio ese margen, que obviamente es en beneficio del trabajador, es en beneficio del accionista, también es en beneficio del Estado, porque por lo tanto se paga más impuesto a la renta por la actividad minera. Entonces, en líneas generales es un commodity, no hay diferenciación en ese sentido. La segunda pregunta, sí, de fondo, es ¿cómo lograría la academia? Creo que justamente la academia, y por qué no pensar la Universidad Decana de las Américas como San Marcos, debería ser la llamada a hacer ese debate que traiga al Estado representado sin duda por los gobiernos locales, los gobiernos regionales, el gobierno central, que traiga a la academia, que traiga a las empresas mineras y a los gremios para que ese debate se dé, ¿no? Quizás si yo convoco al debate se va a ver como una propuesta de parte, ¿no? Pero sin duda si se lograra hacer a través de una casa de estudios y por qué no a través de la Decana de las Américas sería óptimo, ¿no? Porque realmente ese potencial está ahí y va a ser en beneficio por, como se ha mencionado, los que están detrás de usted, toda esa juventud, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones nuevamente por su excelente conferencia y charla magistral al ingeniero Víctor Govich. Le traigo los saludos del señor Mario de las Casas de Cosco Shipping. Sé que es un caro amigo suyo. Además de los saludos de Mario de las Casas, también le traigo una pregunta muy importante, ¿no? Me llamó mucho la atención, o sea, el desarrollo de la economía en estos últimos 20 años, ¿no? Del año 2000 en adelante, ¿no? Con la primera operación a gran escala que se hizo a través del proyecto Antamina, ¿no? Que es una gran realidad en este momento. ¿Qué cosa ha hecho que la inversión minera en el Perú haya pasado de, como se dijo en los años 90, de 50 millones de dólares a los 4.000, 5.000 millones de dólares acá, en la actualidad? ¿Cuál ha sido la razón principal? Los costos logísticos, la rentabilidad, la infraestructura. ¿Cuáles han sido las razones, no? Porque acá ustedes mencionar que es muy importante que si antes eran operadores locales, nacionales, ¿no? Peruanos, hoy ya tenemos dentro de la industria minera peruana, o sea, los grandes operadores mundiales de minería están presentes acá. ¿Cuáles han sido las razones, ¿no?, que han traído estas mineras aquí en el Perú a operar y a traer todas sus inversiones? Muchas gracias. Sí, te agradezco la pregunta y envíale de vuelta mis saludos a Mario Las Casas. Creo que, digamos, hay que reconocer, el doctor Jorge Manco Saconete lo mencionó, ¿no? En los 90 hay un cambio importante, se establecen reglas claras donde se permite y se trata por igual a la inversión nacional y extranjera. Ese es un punto que no podemos olvidar. Lo segundo es que el Perú tiene, por razones geológicas, naturales, una gran riqueza mineral y también lo he mencionado, tiene una larga tradición minera. Hay muchas personas, muchas entidades que conocen de la actividad minera. Eso explica de alguna manera ese gran salto que logramos. La estabilidad macroeconómica, las reglas claras de inversión hacen que se dé un salto. ¿Qué pasa después? Yo diría no hay una sola razón, hay varias razones. Una de ellas es esta conflictividad que comienza a incrementarse y, como decía, no somos ajenos a eso y por eso la reflexión. Tenemos que lograr como sector minero replantear los proyectos y hacer más visible el impacto a nivel local y cómo ese desarrollo territorial lo conecta a mercados más grandes. Ese es un cambio que estamos en pleno proceso de implementar. También ha influido sin duda que la respuesta de nuestro Estado ante esta conflictividad fue incrementar las regulaciones. Es decir, las regulaciones se han ido incrementando y lo que hacen es que los procesos de inversión sean más largos. Es otro frente en el cual estamos trabajando porque no queremos, nadie quiere cambiar ningún estándar, lo que tenemos que darle es agilidad, ¿no? Solamente para ponerlo en contexto, en los años 70, gobierno militar, uno iba al Ministerio de Energía y Minas, recién formado, porque antes
existía la Dirección General de Minería, que formaba parte del Ministerio de Fomento, y el Ministerio de Energía y Minas, uno obtenía todos los permisos. Al día de hoy uno recorre eventualmente 14 diferentes entidades para sacar un permiso ambiental, o un permiso finalmente ambiental que nos va a permitir tener una operación minera. Entonces, el segundo factor ha sido la sobreregulación de nuestro punto de vista. Y el tercero, también lo has mencionado y está en la presentación, ya es más interna, ¿no? Pero no menos desafiante. Los proyectos por desarrollar requieren infraestructura común. Si no tienen infraestructura común, los números van a hacer que se sigan postergando hasta que aparezca un precio del cobre por encima de los $10.000 la tonelada. El precio no está en esos niveles, está por debajo y por lo tanto tampoco hay que negarlo, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Tiene que haber una lógica, tiene que haber un retorno a la inversión. Si no hay un retorno a la inversión no se va a dar, ¿no? Entonces, no vamos a esperar, dice la propuesta, no hay que esperar que el precio llegue a 10.000, tenemos que lograr que las empresas que tienen estos proyectos junto con el Estado, por ejemplo con Proinversión, que desarrolla infraestructura pública, logremos tener un acuerdo para que haya una sincronía entre inversión minera y con inversión en infraestructura pública, ¿no? Eso sería la manera de resolver esa tercera interrogante. Pero te agradezco la pregunta. Sí, si me permite. Gracias, muy interesante esa posición. Solo una pregunta. China se ha convertido en un mayor jugador en el mundo, no solo como demandante, obviamente es el mayor demandante de todos los minerales que se producen, sino también como un productor, ¿no? De hecho, sabe muy bien ya en Perú en particular, las dos mineras chinas, las dos minas chinas, ¿no? Las Bambas y Toromocho de cobre, producen casi, por lo menos el año pasado, el 18%, y hay varios proyectos mineros chinos de cobre que si se solucionaran los problemas sociales, como hay en otras minas, tendrían una mayor participación, ¿no? La minera Shogang es la única que produce hierro y hay varios proyectos también de mineras chinas. En todo caso, va a aumentar la participación china. ¿Cómo ve eso, no? La participación, no solo china, sino también asiática, ¿no? Tengo entendido que Mitsubishi es un participante en Antamina. Y la pregunta es, ¿cómo ve India? India también se está perfilando. Algunos dicen que en el futuro podría ser también una economía importante, otra fábrica en el mundo. E India, como sabemos, tampoco tiene los recursos naturales. ¿Cómo ve esa participación de India también en el futuro, en la minería, en energía también y las implicancias que tendría, ¿no? Sí, sin duda el crecimiento chino es significativo en toda la región y en el mundo. De alguna manera hay varias explicaciones. Una primera explicación es que tiene un costo de capital, un costo de financiamiento más bajo que el promedio, ¿no? Entonces, nuevamente, para los jóvenes. Es decir, si yo voy al mercado internacional a financiar un proyecto, tengo que tomar un crédito seguramente al 7, 8, de acuerdo al riesgo país, al riesgo del proyecto, en ese rango, ¿no? 5, 7. Un gobierno chino, lo más probable es que se financie a otra tasa, porque es solamente riesgo país. Entonces hay una primera variable que explica por qué ese crecimiento tan importante de inversión china. Lo segundo es, usted lo ha dicho, es un tema geológico, ¿no? En China, a pesar de la dimensión territorial que tiene, no tiene cobre. El cobre está más, digamos, compartido entre Perú, Chile, algo en la zona de Arizona, de Estados Unidos y el Congo. Entonces, eso también los obliga a salir a invertir fuera, ¿no? Pero está claro que el cobre va a jugar un rol muy importante para el cambio de la matriz energética del país. La India tiene, yo diría, una ventaja, ¿no? Por lo menos esta parte del hemisferio de América, sobre todo, nuevamente me refiero a los jóvenes, va a ser más fácil aprender inglés y comunicarse en inglés que aprender chino. Entonces, yo creo que en la medida que la India se desarrolle, la India es muy fuerte en metalurgia, la India es muy fuerte en hierro, por la dimensión que tiene un desarrollo tecnológico también importante. La ventaja de esa inversión que no se ha dado todavía es que la comunicación va a ser más fluida, ¿no? Y la comunicación fluida hace que la barrera cultural se elimine y sea más fácil el hacer negocios. Entonces, en general somos un país, como también hemos visto, pequeño en población en relación al mundo
Y tenemos que tener esa apertura, ¿no? Que de alguna manera está reflejada en la gastronomía, de tener la apertura de poder recibir, entender primero todas las diferentes culturas, poder relacionarse con diferentes culturas y de esa manera traer inversión al país para que esa brecha la logremos cerrar, ¿no? Gracias por la pregunta. Ante todo, felicitarlos por la magnífica conferencia que nos ha dado. Hace un rato el profesor Jorge Manco mencionó que una de las pocas refinerías que se han hecho en el Perú fue la refinería de Hilo, en la época de los militares. Tenemos también la refinería de Cajamarquilla, también hecho de los militares. La refinería de Grupo Brescia, para Estaño, hecho por un grupo privado. No hemos hecho más en los últimos 50 años. Desapareció la Cerro Pasco Corporation, ese gran complejo minero metalúrgico dejó de producir plomo refinado, plata refinada, bismuto, cadmio, hino, seleno, telurio. La Sociedad Nacional de Minería, en este aspecto, ¿qué proyecta, qué propone para que el Perú recupere esos años perdidos en la producción de refinados y tal vez nos pongamos a la par con Chile en unos próximos 20 años? Esa es la pregunta. Gracias. Sí, le agradezco la pregunta, y no necesariamente vamos a coincidir en este punto, ¿no? Pero lo que hay que entender, nuevamente, el tema financiero, ¿no? La refinación que produce el metal final tiene que estar muy cerca al consumidor final. Entonces, es una ventaja que no tenemos como país, ¿no? Como presentaba ahora en las láminas, el Perú en términos de población es 0,4%. Los grandes mercados están en China, están en India, que se ha mencionado, y cuando yo estoy cerca al mercado, yo tengo la posibilidad de producir el metal fino final, tengo la oportunidad de tomar un crédito. Voy a ponerlo como un ejemplo. Si yo voy a fabricar un auto y necesito consumir cátodos de cobre, yo voy a comprar el cátodo de cobre en la puerta cuando lo necesito, ¿no? Y así optimizo mi inventario y estoy dispuesto a pagarle al productor final un premio. Entonces, cuando yo tengo una refinería y produzco metal, tengo una ventaja económica porque consigo un premio porque yo estoy cerca al productor final, pero el productor final tiene que ser cerca al consumidor final. Es decir, el Perú no tiene por la dimensión económica y poblacional al consumidor final al pie. Entonces hay un riesgo más alto y es más complejo producir eso. ¿Es posible? No es imposible, sí es posible. No es una reflexión al interior de la sociedad de minería, pero yo he hecho la reflexión, en el caso del Perú, que no está en esta presentación, tenemos grandes yacimientos de cobre con arsénico. El arsénico es un tremendo desafío tecnológico, cómo separarlo de manera económica. Ahí sí se produce un nicho, una oportunidad para el Perú, y lo vinculo con la academia de investigación, cómo logramos en el Perú investigar y encontrar una solución para de manera económica producir cobre a partir de concentrados con alto arsénico. Si lográramos eso, es decir, en lugar de entrar a competir con China, y ahí lo vinculo nuevamente a China, China ha comenzado a construir en la última década refinerías que producen 40.000 toneladas finas al año de cobre final. La Oroya que usted ha mencionado producía 20.000, 25.000 finas. Entonces hay un problema de economía de escala. Si yo quiero ir a competir con China, tengo que construir refinerías de esa dimensión. Porque si no, lo que va a hacer China va a decir, yo te compro el concentrado más barato que dejarlo en el Perú. Entonces hay un problema de economía de escala, pero sí hay, retomando su pregunta, sí hay una oportunidad si nos enfocamos en estos yacimientos de cobre arsenical. Gracias. Para saludar este acontecimiento de la presencia del más alto representante del gremio de la producción minera de hidrocarburos en nuestro país, en la Universidad Decana de Nuestra América.
Está claro que no escucho alternativas en torno a dar valor agregado más allá de las posibilidades de implementarla con arsénico. Y entonces el tema que usted ha planteado me parece acertado en relación a tener una visión de desarrollo territorial y no solamente del sector. Nos recluye a las posibilidades que este sector en el aporte vía la tributación, y presento una preocupación que ojalá pueda ser absuelta. El año pasado, el año 23, hemos tenido un desplome del 46% de la tributación minera. Más de 7.000 millones de soles han ingresado menos al erario nacional. ¿Qué explicación técnica, financiera, contable o de mercado tiene cuando los precios a los cuales se venden nuestros minerales en el mercado externo no han tenido una modificación de ese tamaño? Cuando los volúmenes de venta que se han tenido el año pasado tampoco. Y entonces, como ciudadano, como agricultor también, que es lo que me lleva a mí a tener esa visión territorial, ese gran potencial que nuestro país tiene en el sector minero, quisiéramos llegar a conocer qué hay al respecto, ¿no? Sí, le agradezco la pregunta y quizás me apoyo nuevamente en los jóvenes, ellos nos pueden ayudar a dilucidarlo con detalle. El problema es que cuando el Banco Central de Reserva o el Ministerio de Energía y Minas hablan de tributación minera, juntan impuesto a la renta con devolución del IGB. La devolución del IGB es consecuencia de que es una industria de exportación. Y en los años pasados, con las inversiones que hemos tenido en Quellaveco, se ha tenido que devolver IGB como consecuencia de ese proyecto. Entonces, cuando uno netea devolución de IGB con impuesto a la renta, da esta falsa impresión que usted tiene, ¿no?, de que no se han pagado impuestos a la renta. Pero creo que para todos es conocido que si hay una institución pública madura, es la Superintendencia Nacional de Tributos, ¿no?, SUNAT. Es decir, con la SUNAT no se juega. La SUNAT revisa toda la información y la información es auditada por ellos. Es decir, no, pero lo que quiero decirles es eso, es decir, en esa suma, esa agregada que hacen impuestos de la minería, habría que desagregar impuesto a la renta desagregado de IGB. El precio del cobre ha tenido un descenso. Hemos tenido en el año 21-22 precios que llegaron a $10.000 y en el año 23 hemos estado en rangos bastante por debajo de 8.000, 8.200. Y también hay que reconocer, es un commodity. El gran consumidor es China y China está resolviendo un problema muy grande inmobiliario que nadie conoce con precisión la dimensión. Pero ese ajuste ha generado recesión en China y por lo tanto retracción del precio del cobre. Como le repito, la información, le estoy dando conceptos, no tengo los números al detalle, pero la SUNAT en ese sentido es un supervigilante de toda la ciudadanía, porque representa finalmente a todos, ¿no? Gracias. Bien. Agradezco la presencia de todos, ¿no? Y agradezco mucho al ingeniero Víctor Govitz por la charla magistral. Esperamos que no sea la última, ¿no? Con lo cual terminamos nuestra conferencia. Muchas gracias nuevamente. Una vez más. No.